Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, estamos en cuarentena, pero de todas formas la labor docente no descansa y hay que seguir. Bueno, les hice unas preguntas para un trabajo práctico. Estamos ya al borde del 23 de marzo de 2020, estamos al borde del 44 aniversario del golpe de Estado, del último golpe de Estado que sufriera nuestro país, el 24 de marzo de 1976. ¿Sí? Primera cosa que hay que aclarar es por qué ese nombre, golpe de Estado, y por qué inauguró lo que llamamos una dictadura. Usamos palabras, pero a veces no somos del todo conscientes del significado que tienen. Para empezar, bueno, recordemos, como ustedes bien pusieron en el trabajo práctico, que las Fuerzas Armadas, las comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aeronáutica, tomaron el poder gubernamental y desplazaron a todas las autoridades legítimamente elegidas vía Constitución, ¿no? Como la presidenta Isabel Perón. Isabel era la viuda de Perón y era la vicepresidenta, y quedó a cargo del Poder Ejecutivo cuando murió Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. Y los militares, digamos, evidentemente encabezaban ni más ni menos que instituciones del Estado. Por eso el golpe lo hace el Estado, no hay una invasión, no hay una revolución, sino que es el propio Estado el que decide desalojar a las autoridades que hasta ese momento ejercían el gobierno. Y acá hay algo que es para notar, ¿no? Porque es el propio Estado el que entronizó determinadas leyes, formas del régimen político y cuáles eran las reglas a las que todos debían atenerse para el juego político, y es el propio Estado el que, a través de su corazón, digamos, del poder militar armado, el que decide cambiar las reglas del juego, ¿sí? Para poner unas nuevas reglas de juego que, de hecho, ahora vamos a ver que más bien eran unas no reglas, era la no regla. Por eso los politólogos hablan de estado de excepción. Lo que pasa es que en nuestro país, digamos que el golpe y la dictadura que empezó el 24 de marzo del 76 no fueron una excepción, porque en nuestra historia argentina tuvimos muchísimos golpes de Estado, empezando por el que se podría considerar el primero, que fue en 1930. Entonces, acá tenemos que poner atención especial en los conceptos de dictadura y democracia, que son conceptos complejos y cuyas definiciones o sustancia es muy distinta de acuerdo a quién sea el que está hablando, quién sea el que está usando estas palabras. Nosotros vamos a plantear que justamente decimos que el golpe de Estado entroniza una dictadura en la medida en que es un poder que no se sujeta a ley alguna, a ningún tipo de regla, ¿sí? Por eso ahí podemos unir con el aspecto que todos más o menos conocemos en relación a lo que se llamó también terrorismo de Estado. Otra pregunta del trabajo práctico era acerca del genocidio, porque se considera que esa dictadura tuvo una política genocida, ¿sí? Asesinó en masa, secuestró, torturó, robó, secuestró niños, ¿no? Menores, y les falseó la identidad. Y esto es algo que es una lucha que está vigente, y por eso, aunque no vamos a poder estar en las calles mañana como hacemos todos los años, siempre hay una forma de luchar de algún modo desde donde uno esté y en las condiciones en las que se pueda. Entonces, este es el concepto de dictadura. Es un gobierno no sujeto a ningún tipo de ley. Ahora, otra pregunta del trabajo práctico que les di
era porque se la llama desde hace se la considera desde hace algunos años, correctamente a mi juicio, un gobierno cívico-militar, o sea, una dictadura cívico-militar. Acá, evidentemente, no hay problema con la palabrita militar, porque cuando uno ve que las principales autoridades en ese gobierno de facto, como se dice también, de hecho, constituido de hecho al margen de la ley, en ese gobierno las principales autoridades eran militares, pero también participaron civiles en esos aproximadamente 7 años de que duró la dictadura. Entonces, hará referencia sobre todo a esos civiles que fueron parte, cómplices de ese gobierno dictatorial, cuando se lo considera una dictadura, un gobierno cívico-militar, o a otra cosa la referencia. Esta pregunta les costó bastante en el trabajo práctico. Esencialmente a lo que hace referencia es a entender quién es el poder social, el poder del grupo que está siendo beneficiado por la política que hizo la dictadura. ¿Quiénes eran los civiles que fueron beneficiados? Clases sociales, los grupos, los sectores, los intereses económicos que fueron beneficiados por la política de la dictadura. Esto es clave, porque si no, aparece algo que cuando yo era niñito, cuando era joven, aparecía como que el problema era que eran los militares. El demonio era el demonio militar, ¿sí? Y aparecía, no porque no fueran demonios muchos militares, pero el tema es que que se ocultaba con la idea de la demonización de Videla, de Macera, de Agosti, de Galtieri, de los que fueran dirigentes de esa dictadura y militares. Lo que se ocultaba era el poder económico, social, que se sirvió de ese instrumento que fue la dictadura para llevar adelante sus intereses. ¿Y esos quiénes eran? Bueno, la cuestión es muy sencilla, simplemente hay que ver quiénes son los que fueron beneficiados. Los beneficiados por la política económica de Martínez de Oz. Esa era otra de las preguntas del trabajo práctico. ¿Cuál fue la política económica de Martínez de Oz? Que fue el principal ministro de Economía de esa dictadura, aunque no el único. Bueno, la política económica favoreció a los monopolios extranjeros, europeos, norteamericanos, grandes bancos, intereses financieros, pero también benefició a los grandes terratenientes, a lo que llamamos muchas veces la oligarquía terrateniente argentina. Y también benefició a un sector empresarial que aparece como nacional, que aparece como argentino, pero que no se puede considerar conceptualmente, si uno profundiza, como una burguesía nacional, sino más bien como una burguesía intermediaria, una burguesía cómplice de la dominación que sobre nuestro país ejercieron a través de la dictadura grandes potencias de la época. Y nos referimos a personas con nombre y apellido y a empresas concretas. Hay muchos libros sobre el tema, hay investigaciones, se puede hacer una lista con nombre y apellido. Vamos a dar algunos casos y cortamos este primer videíto acá y después seguimos en otro, porque ya veo que no me alcanza la capacidad del celular. Bueno, adivinen que, entre los beneficiados de la dictadura aparecen empresas que todavía hoy son grandes empresas y personas que todavía hoy son de los sectores más ricos de la Argentina, empezando por empresas como la del recientemente expresidente Macri, el llamado grupo SOCMA, Sociedades Macri, pero también se podrían mencionar a la empresa Bulgeroni o Bridas, ¿sí? Grandes intereses petroleros, Pérez Compán, Loma Negra, Techín, y es una lista muy larga, o no tanto, pero bueno, por lo menos son alrededor de 25 o 30 empresas de las principales, del pelotón beneficiado por la política económica
de la dictadura. Acá terminamos este primer video con algo clave, que muchas veces aparece desdibujado en la historia oficial sobre ese periodo. Cuando no se conecta el terrorismo de Estado con la política económica que vino a hacer ese gobierno. Hay que conectar esas dos cosas. ¿Para qué los 30.000 desaparecidos? Para que no hubiera oposición a esa política económica que benefició a un pequeñísimo sector de grandes terratenientes, de grandes burgueses intermediarios y de empresas monopolistas extranjeras. Ellos fueron los grandes beneficiados a expensas de todos. Por eso, dictadura cívico-militar. Ahí expliqué una de las consignas del trabajo práctico. Seguimos pronto, ¿eh?